Las noticias en contexto con Adela Coriad. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a En Contexto. Vamos a tratar hoy un tema no sé si es tanto internacional, que también estaba afectando a las críticas que hubo con respecto a la invitación del Parlacén para que la Duma rusa fuera observador permanente en este Parlamento. Hay algunas discrepancias que parecen entenderse desde la ciudadanía por las reuniones que tuvo Molino recientemente con Zelensky, que es el presidente de Ucrania, el país invadido por Rusia, pero por otra parte en el Parlacén, que sí es un organismo autónomo, hay que dejar la salvedad, se invitó a Rusia como el país observador. Bueno, tengo aquí a una persona que nos va a explicar todo y que está en el Parlacén, Dorindo Cortés. Gracias por estar con nosotros, diputado de este Parlamento, bienvenido. Gracias. Bueno, a ver, si el Parlacén tiene como misión la integración de Centroamérica, y no solamente de Centroamérica, sino promover la paz, etcétera, ¿por qué se invita a Rusia como observador del Parlamento? El Parlamento Centroamericano está formado por 6 estados. Son los estados que son constituidos a través de su tratado, que se llama Tratado Constitutivo, y si un estado quisiese integrarse a Parlacén, el único que puede aprobar la integración de un país al Parlacén es la reunión de presidentes reformando el Tratado Constitutivo. El Parlacén no puede integrar a ningún estado. A veces el desconocimiento, Adita, y te agradezco esta invitación porque es educativo el tema. A veces uno ha escuchado que el Parlacén integró al Estado ruso al Parlacén de manera permanente. Esa es una equivocación desde el punto de vista de la realidad del proceso. Es un observador. No tanto en el concepto observador, porque el Parlacén no puede integrar a ningún Estado al Parlacén. Nosotros integramos a asambleas populares, asambleas legislativas. En este caso de Rusia, lo que se ha integrado como observador es a la Duma, es decir, a lo que es la asamblea legislativa de ese país, como está consignado en el artículo 175, donde el Parlacén solamente puede integrar a asambleas legislativas o a organismos internacionales. Y no solamente Rusia, es miembro del Parlacén Observador México, es miembro observador China, ahora es miembro observador la Duma, y también se está buscando la manera de integrar, que tiene pasos avanzados, a la Asamblea Legislativa de Turquía y a la de la India, de la cual en este año se harán o ya se han hecho conversaciones, porque la idea es que el Parlamento, como hacen todos los parlamentos del mundo, busquen la manera de tener esas experiencias con otros parlamentos. Se hace en América Latina, a través, por ejemplo, del Parlatino. La misma Asamblea Nacional en el periodo anterior, y estoy seguro que en el que viene, tiene grupos de amistad con los distintos parlamentos. En el periodo anterior, el distinguido presidente de la Comisión de Amistad Rusia-Panamá era precisamente el diputado Adames. Es un tratamiento de los organismos parlamentarios, como se hace, fíjate tú, en la Unión Interparlamentaria Mundial, donde participan todos los parlamentos del mundo. Y te agrego, en 2 ocasiones el Parlamento ha visitado el Congreso norteamericano en Washington. ¿Con qué intención? Con la intención de invitarlo también para que sea un miembro observador. Llamo la atención que los observadores lo que buscan es compartir con ellos esa experiencia. También en Marruecos, integrante como observador del Parlamento. Hemos logrado algunos países y sería importante que el Parlamento pueda integrar a otros organismo parlamentario, y eso no afecta en nada la política exterior de nuestro país. Entiendo, pero bueno, vamos a tratar de desmenuzar eso que usted ha explicado, que es un trato de pares entre parlamentos. Entonces, la crítica mucha que se ha hecho es que Rusia no es un país que respeta los principios de Tegucigalpa. Entonces, que le suena un poco contradictorio, siendo el Parlacén un promotor de la paz y del equilibrio,
se respete a alguien con principios contrarios? Bueno, fíjate, Adedita, que si hay alguien que tiene que aspirar a la paz en la región de Centroamérica, son precisamente varios países que forman parte de ese organismo regional. La cantidad de muertos que vivió, por ejemplo, Nicaragua, fueron 60,000 personas, niños, mujeres, hombres. No pueden jamás los nicaragüenses pensar en la guerra. El Salvador perdió más de 75,000 personas en una guerra en los años del 60. ¿Y qué me dice de Guatemala? Que perdió más de 250,000. En la región no podemos pensar en la guerra. Y todo ser humano en el mundo debe rechazar la guerra. Bueno, pero cualquier tipo de guerra, porque hoy no solamente está la confrontación en Ucrania, también hay confrontaciones lamentables que se están dando en el mundo entero y hay que rechazarlo. Sí, pero entonces la gran pregunta es, ¿esto no es contradictorio lo que se dice? Obviamente que no es contradictorio, distinguida Adelita, porque nosotros no estamos integrando a las Fuerzas Armadas de Rusia al Parlamento, ni siquiera a Rusia como un Estado. Estamos integrando a la Duma, es decir, a la Asamblea Legislativa. Como lo hacen los organismos parlamentarios. El Parlatino, por ejemplo, la cual aquí tiene una hermosa sede, es la reunión de todas las asambleas legislativas de América Latina. Es posible que ahí, en un momento dado, en un determinado país se esté afectando la democracia, incluido golpe de Estado, pero no por eso se va a decir que no va a participar la asamblea de ese país. Es que vaya, como organismos internacionales, muchas veces creo que se han quedado cortos ante los conflictos y las situaciones que ha habido en el mundo. Bueno, pero no es que el Parlacén tenga esa función. Estaba yo tratando de traer a colación, por ejemplo, algo como la OEA o todos estos que fueron creados con el mismo principio y a la mera hora, cuando se necesita una posición más beligerante, a veces se quedan cortos en esa idea. Pero quiero entender una cosa, Dorindo. ¿De quién fue la idea de integrar a la Duma? Previo a eso, Adita, te digo que hay que señalar que uno de los elementos que pesa mucho en la integración de una asamblea, fíjate que siempre subrayo, para evitar esas equivocaciones que escuchamos en muchos medios, de hablar de que estamos vinculando al Estado al ruso, Ejecutivo, lo que no es cierto. Hago la observación de que el país, a través de la asamblea que hemos integrado, habría que observar que ahora sí, Rusia también es miembro observador del SICA, es decir, del Sistema de Integración Centroamericano. Que Entonces nosotros no hemos hecho nada distinto a lo que en efecto ya ocurre en la región. Ahora, ¿de qué es la idea? En el artículo 175 de nuestro reglamento interno se establece que cualquier asamblea del mundo puede solicitar, como en efecto lo solicitó, me imagino, eso no puedo certificarlo, a través de la presidencia de la Duma o de la Comisión de Relaciones Exteriores, es ellos lo que solicitan al Parlamento integrarse como miembro observador. O sea, que fue iniciativa de la Duma. Debe haber una petición de parte, está establecido claramente en nuestro reglamento, es decir, el Parlamento no anda necesariamente visitando para que se integre. Obviamente que sí se pueden hacer visitas, como se hizo precisamente al Congreso de Estados Unidos hace aproximadamente 6, 7 años. Déjame hacer la pausa un momentito, vamos a cumplir con este compromiso y al regresar vamos a ahondar en este punto. Hoy continuamos con nuestra entrevista a Dorindo Cortés. Él es parlamentario del Parlacén. Estamos tratando de entender la posición de la integración de la Duma rusa como observador. La pregunta que yo me hacía, todo lo que usted me contestó antes, de que sí, que viene el parlamentario y muestra su iniciativa, eso es pura formalidad. En la práctica, ¿de quién fue la idea de traer a Rusia como observador? Bueno, en la práctica tiene obligatoriamente que ser peticionado a través del interesado, porque nuestro reglamento interno habla de los observadores originarios, es decir, aquellos organismos que han mediado de alguna manera en la constitución del Parlamento Centroamericano. ¿Quiénes son los observadores originarios? Son, por ejemplo, el Parlatino, el Parlacén.
No ¿Por qué a olvide- Rusia le interesa ser parte, a la Duma? ¿Por qué le interesa a ellos? ¿Qué tienen que ver con un parlamento de 6 países centroamericanos? Bueno, yo lo que pienso, Adelita, que hay un contexto geopolítico internacional del cual pudiésemos hablar mucho. Cada país, en este caso la Asamblea, la Duma, tendría que haber definido obviamente un interés por qué se quiere acercar ¿Y usted no se lo preguntó? a un debate. Bueno, ellos hacen la petición, se lo hace al presidente del Parlacén y el presidente del Parlacén debe crear una comisión que es la Comisión de Relaciones Exteriores que debe estudiar la petición que hace el interesado. Toda esta formalidad fue debidamente atendida por la comisión. La comisión presenta un informe. Bueno, pero todo eso es el protocolo. Es el protocolo. Vamos a hablar un sí, poquito, vamos a salirnos un poquito de ese de la protocolo formalidad. y entender el interés realmente Sí, cómo no. de este país en pertenecer. Y le voy a dar algunos puntos que a mí me hacen hilar la situación. Rusia tiene bases militares en Nicaragua. Tiene una relación estrecha con Nicaragua. Rusia es un aliado de Maduro. China es otro aliado de Maduro. China también es un aliado de todos los países que quieran ayudar y aportar en todo lo que es el desarrollo comercial y político chino, no importa cuál sea. China y Rusia han hecho un pacto bilateral en el que pretenden expandir su política a cualquier parte del mundo. Y eso se firmó el año pasado entre ambos mandatarios. Yo no sé si usted lo leyó, pero es un pacto digno de leer para el que quiere aprender un poco de política internacional sobre qué es lo que es. Ellos no les interesa qué tipo de gobierno tenga nadie, simplemente que puedan estar afilados con sus intereses. En ese sentido, se busca como quien dice, ampliar la política internacional de ellos. Con ese contexto, Dorindo, y usted votando a favor, ¿qué piensa? Bueno, yo pienso que no hay duda que los países, y fundamentalmente los países que hoy, digamos, forman parte o son los países que encabezan los polos de poder, porque esa es una realidad, correcto, ¿no? En América tenemos un polo de poder fundamental importante. Lo hay también en el área asiática, no hay duda de eso. Y cada uno de estos polos define sus intereses estratégicos. Pero estoy convencido, estoy más que convencido que el Parlacén no representa para ninguno de esos escenarios un punto de interés estratégico. Es decir, hombre, pudiésemos hablar de que el canal es un punto estratégico para cualquier polo de poder internacional. Ni lo dudes. Es esencialísimo, pero ¿qué puede representar el Parlacén para Por esos lo menos puntos estratégicos? Yo pienso que es un acercamiento que se hace porque no olvidemos, Adelita, que todos estos países también tienen embajada en nuestros países. Claro, no, pero, y o te sea, agrego no que es con que la, son enemigos, con la Duma sí. se ha tenido otro acuerdo antes de que ellos entraran a ser miembros observadores, que todavía falta un último paso, es decir, la aprobación de los elementos específicos que se desconocen, es decir, las personas no saben que hay un segundo procedimiento, ¿no? Quiero decirte que ya de antemano el Parlacén ha tenido con la Asamblea rusa, ha tenido convenios de cooperación donde ellos han financiado actividades, por ejemplo, para estudiantes interesados en los elementos pues, claro, del conocimiento del espacio. Bueno, y pero eso, a ver. eso enmarca una relación inicial, Sí, pero hay que eso, decirlo, eso, ¿no? vaya, esas ya son otro tipo de cooperaciones que también se hacen con el fin de empezar a entablar una empatía de la población correcto. con una ideología, con una forma de ser el gobierno. ¿Cuántos panameños aquí no estudiaron en Rusia y en los países y en toda la Unión Soviética de antes y vinieron preparadísimos y tienen una mentalidad, la verdad, mucho más abierta de algunos otros que no conocemos ese lugar, que no conocemos cómo se... Mira, por lo que yo estudié, pero, si me permito un paréntesis, porque yo creo que es importante esto en el debate del contexto internacional. Yo no estoy
tan convencido que hoy lo que se debate en el mundo internacional es lo que se debatía para los años del 60, 70 de comunismo, porque si usted va a Rusia, usted se da cuenta que allá usted no va a hablar de comunismo. Aquí es poder político. Este es poder, aquí político, es poder político. No es un problema ideológico que si yo, como, o sea, bueno, yo ya te digo, los que han ido en los últimos 10 años a Rusia saben que allá no van a llegar a un estado comunista ni nada por el estilo. Bueno, es un estado autoritario, perdón. Bueno, ya no voy a entrar en esa calificación, ¿no? No, lo que pasa es que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando uno hace este tipo de tratos. Perfecto. ¿Qué tipo de aliados tenemos en nuestros parlamentos? Sabemos que Nicaragua está pasando por una situación muy criticable, una dictadura espantosa, sabemos la condición que tiene también Venezuela, es decir, toda la política centroamericana o internacional está también entrando o buscando terreno en cualquier espacio que se lo den en América Latina, porque América Latina ha sido un bastión importante para los Estados Unidos, que últimamente han abandonado. Hacemos una pausa. Si quieres dar algún comentario de lo que te acabo de decir. No, al regresar te doy la palabra. Al regresar, déjame regresar. Volvemos enseguida. Hoy conversamos con el diputado Dorindo Cortés del Parlacén. Está explicando el tema de, pues, no sé, la invitación o adhesión como observador permanente de la Duma. El señor, esto surgió prácticamente en un contexto de caricatura. Mulino se estaba reuniendo en las Naciones Unidas con Zelensky, justo cuando el Parlacén estaba invitando a la Duma a ser parte de observador. Y no nada más fue así. Panamá se opuso a esa idea, igualmente lo hizo Guatemala, quienes son países que dan su apoyo a Ucrania, justamente el enemigo de Rusia. ¿Cómo se entiende esto, Dorindo? Yo pienso y creo firmemente que la política exterior de un país la dirige en efecto el Ejecutivo a través también de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la decisión del presidente a mí me parece correcta. Es decir, yo no puedo estar opinando en contrario de que se pueda integrar a un país. Es decir, porque precisamente estamos hablando de la diversidad, sino oponerse a la diversidad, de manera tal de que el presidente haya, en efecto, como es conocido a nivel nacional, e incluso creo que se habló de la apertura de una misión diplomática, a mí me parece totalmente correcto. Ahora bien, eso no necesariamente es contradictorio. El Parlamento Centroamericano, como usted sabe y debe saber la población, es un organismo integrado por 6 países, son 120 diputados, de manera tal que no es un solo Estado. Es posible que hayan estados que se hayan opuesto en su política exterior. Aclárame algo, ¿cómo quedó esa votación? La votación, no puedo precisar números exactos, pero ¿cómo así? Digo, porque la cantidad de votantes estaba cercano a 100 personas. Se requería, como establece nuestro reglamento, la mitad más 1 para hacer la votación de aprobación simple de lo que se presenta. Pero al final no ofrecen. Se votaron aproximadamente, los votos a favor fueron 60 y algo, si no me equivoco, disculpa que hable con imprecisión, pero mi memoria puede fallarse, no fueron menos de 64 votos. Entonces el resto 40 y pico no la oposición solamente fueron 14, no llegó a 15, no llegó a 20. Pero entonces, los demás fueron abstenciones. Ah, entiendo. Fueron abstenciones, es decir, la persona no decide si sí, sino decide que no. Pero el día de la votación, ¿cuántos diputados había votando? Habían 94, un poquito menos de 100, de los cuales presencialmente podrían haber aproximadamente llegando a 60 diputados. Explica una cosa, el resto de los diputados que están facultados para votar, ¿por qué no estaban? No, porque si hicieron acto de presencia y tomaron decisión en una de las 3 posibilidades, casi 90 diputados, solamente faltaron aproximadamente, son 120 diputados. Faltaron 20. Faltaron aproximadamente más 20. De 20. ¿Pero 22. ¿Por qué faltan? Es la pregunta. ¿Qué pasa con el voto de ellos? ¿No tienen un suplente que lo pueda decir? La ausencia de un diputado se puede dar por diversas razones. Entiendo. Una ausencia por para eso razones está un justificadas. Suplente, ¿no? Que asuma el cargo. Es lo que debe proceder cuando habilito. Es lo que debe proceder, pero si no tampoco está, ¿no? A veces muchos diputados tampoco habilitan. ¿Qué les dijo el presidente Mulino al respecto a los diputados sobre este tema?
Bueno, realmente no puedo hablar por el resto de los diputados, no sé, yo no conozco de que se haya el Ejecutivo dado una orientación al respecto. En lo que respecta a este diputado que está conversando, no ha sido así. Entonces, no podría, Adelita, decir que se haya mandado un mensaje desde el Ejecutivo para los diputados, pero lo que sí es cierto es que si representamos un Estado, obviamente la representación, es decir, la bancada nacional de Panamá, tiene que estar siempre abierta para cualquier tipo de diálogo con el Ejecutivo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para discutir una orientación. Porque fíjate, Adelita, esto es parte de un sistema. Nosotros formamos parte del Parlacén. El presidente, el Ejecutivo forma parte de la reunión de Protémpore, que muy pronto va a presidir, y al mismo tiempo del SICA. Entonces, ¿qué sería lo más loable? Eso es lo más contradictorio, precisamente, que el Ejecutivo ha intervenido con el SICA desde hace mucho, ha tomado la Secretaría Pro Tempore, ha hecho una serie de esfuerzos para ayudar en todo lo que es la integración, pero al mismo tiempo el Parlacén, que también está en el SICA, tienen dos políticas distintas, es lo que no queda claro. Bueno, yo pienso que es propio de la naturaleza ejecutiva que hace el SICA, porque la Secretaría General es la que operacionaliza una serie de decisiones, incluida la del Parlacén, a través de que lo que nosotros hacemos debe presentarlo allá. Pero yo creo que es un problema de la naturaleza que tienen los parlamentos. Sí. La misma Asamblea Nacional de Panamá o cualquier asamblea del mundo toma decisiones, obviamente que no tengan al margen su reglamento, en la cual son decisiones propiamente del legislativo, como un órgano. No, claro, es autónomo, ¿no? Sí. Pero hay algo importante, que es que Guatemala y Panamá, ambos países también se opusieron a la DUMBA como observador permanente. Bueno, yo no conozco, Adelita, tengo que confesar públicamente que Guatemala sí lo hizo. Yo no conozco un pronunciamiento oficial de esa negativa. Ah, bueno, si te buscas en YouTube vas a ver varias notas de Guatemala con el Ejecutivo oponiéndose y también hablan de Panamá. Lo que ocurre es que Guatemala sí no tiene, por ejemplo, no hay una embajada rusa en Guatemala. Nosotros aquí sí tenemos una embajada. Y qué bonito sería que dos países, bueno, lamentablemente confrontados actualmente, pudieran tener sus misiones diplomáticas. ¿Qué tiene que ver qué embajada? Obviamente. Además se experimenta hasta un comercio. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, nuestro país, para el efecto de los agroquímicos, importa de ese país 60 millones de dólares. Sí. Es decir, en el mundo, lo que Panamá ha demostrado en su historia como un país neutral, como un país de puertas abiertas, con un canal, es que no tira o no debe tirar. Esa es la lógica del Tratado de Neutralidad. Dorindo, esa es la lógica del Tratado de Neutralidad del canal. Usted sabe que en la práctica las cosas no son así. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen. Pero sí, pero no podemos estar diciendo que digamos que eso es algo que ocurre, porque en la práctica cero de eso, bolero, cero ocurre. La última pregunta que quisiera yo que me conteste es: ¿cuál cree usted que en este quinquenio, en esta nueva oportunidad que tienen en el Parlacén, pueda ser el match, el conecte con la ciudadanía, con los panameños que tanto repudian a ese Parlamento? Bueno, habría que estar ahí para conocer las cosas buenas que también se hacen y las oportunidades que abre ese organismo en el debate regional. Pero bueno, ese es un punto. Mira, lamentablemente no salió a la luz pública dos temas fundamentales que nosotros discutimos en la reciente asamblea plenaria presentado a través de la Comisión de Salud. Dos temas esenciales, uno en la Comisión de Salud y otro por la Comisión Jurídica de la cual yo soy parte. Uno, estamos presentando a nivel regional y lo vamos a presentar aquí a la Asamblea Legislativa, incluso a la Cancillería y a la instancia que tenga, lo que es una propuesta consensuada aproximadamente de 100 algo de artículos sobre lo que va a ser la ley del ciberdelito. Justo algo que se discute. Va a ser un debate y va a ser una propuesta y un aporte importante. Recuérdese usted... ¿Ya está aprobado allá? Ya está aprobado, lo aprobamos en esta asamblea. Pero que a veces las cosas buenas, lamentablemente... Bueno, pero ¿por qué no lo traen vamos a traerlo, y lo ponen como una propuesta base? Es que tenemos que presentarlo aquí a la asamblea porque es el procedimiento, ¿no? Y lo segundo, Adelita, que estamos presentando, algo que es sentido por la ciudadanía,
porque tiene que ver con la vida del ciudadano, es el tema de una ley regional que ojalá se apruebe en cada uno de los países, que tiene que ver con la donación de órganos. Aquí tenemos una ley, sí, pero estoy convencido que hay que revisarla. Es una ley que tiene muchos años y siento que es una ley que pone unas camisas de fuerza al receptor de riñones. Habría que verla a fondo y no es mala idea que se revise, pero que en el momento en que se concibió se vio con todas las limitantes y todas las barreras para evitar que fueran objeto de tráfico de órganos, porque sabemos que ese es un delito que ocurre todos los días. Sí. Entonces hay que ver cómo se puede hacer moderna sin que caigamos. La idea es construir, y nosotros hemos discutido a través de la Comisión Jurídica un documento, y fíjate que tuvimos la participación en ese debate de una asesoría del Sistema de Integración, precisamente del SICA. Y nosotros en esta asamblea que tuvimos, hicimos todo un debate y estamos comprometidos, ya lo recibieron la mayoría, falta Guatemala y Panamá para hacer la presentación oficial de esa propuesta legislativa. Tengo una pregunta de esto. En la parte del ciberdelito, que ya está hecho y aprobado, por ejemplo, ¿cómo se aplica eso a cada país si no es vinculante? No. Es que recordemos que el procurador acaba de presentar, ¿no? No, yo sé. Sí, acaba de presentar una propuesta. El proyecto que ustedes tienen aprobado en el Parlacén sobre ciberdelito, que ya está listo. O sea, la forma en que eso rige, ¿cuál es? Muy sencillo. Si hay una propuesta y la Asamblea de Panamá va a discutir una ley interna, que sería interna, esta ley nuestra obviamente no sería la del resto de los países. Lo que nosotros hacemos es que todo el debate que nosotros hemos tenido muy actualizado, con mucha investigación, la Asamblea pueda incorporar esos aportes que ha hecho el Parlacén en una ley nacional sobre el ciberdelito y también sobre el caso de la donación de órganos. Si no queda en papel prácticamente. Si no queda en nada, Adelita. Entonces, mira, ¿para qué tanto se matan haciendo leyes y luego no las nosotros estamos convencidos que en el debate, recuérdate que en los debates, tanto en el primer debate, hay participación de las partes interesadas. El Parlacén buscará la manera de integrarse para que esta propuesta, y estoy seguro que lo van a bueno, ojalá que sí, porque aquí necesitan eso y tráiganlo y pónganlo, por lo menos. Con mucho gusto. Sería yo creo que el primer ley que se adopte del Parlacén. Bueno, no, también tenemos el de roaming centroamericano, donde usted va a Guatemala y usted utiliza su teléfono, ese fue del Parlamento Centroamericano. Fantástico, porque eso es para las compañías telefónicas. No, y para los ciudadanos también. Sí, gracias, Dorindo. Agradecido. Bienvenido a su casa. Agradecido. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.